llegó nuestra invitada. Nuestra próxima invitada va a tener su presentación. Me dice la producción, a ver si ya nos metemos de lleno con este tema, si vamos, si dejamos que manden más mensajes al 221-681-9751. Porque, bueno, Fausti acá opina, dice siempre en las últimas Biden. No sé cómo lo ves vos, sea en el último tiempo. Es tendencia Trump, también lo decía, pero bueno, hasta ahí entonces las primeras 10 tendencias de Twitter. Y ahora sí, nos ponemos un poco más serios, porque mientras se acomoda en el micrófono, ya recibimos a la economista Daniela Esbatella. ¿Lo digo bien, Dani? Sí, está bien. Perfecto, bien. Ya es la cuarta silla de este momento, porque tenemos un montón de temas para hablar. Te vamos a preguntar por todo. Esta es la dinámica de este stream de Fruta Noble. Ya los invitamos a todos y a todas a que hagan su participación, su pregunta, su aporte en el WhatsApp o en el chat de YouTube. En redes sociales también, donde está trabajando ahí Fruta Noble OK, es nuestro Instagram. A ver, te tengo que llevar, si se quiere, por lo primero, lo que es noticia, ¿no? La reforma fiscal, esta restitución del impuesto a las ganancias, de estas nuevas cuestiones de los bienes personales que se han aprobado. ¿Es un triunfo para Milei o no para su política económica? No, pienso que sí, es un triunfo para la política de Milei, porque los sectores más adinerados que pagan impuestos a los bienes personales van a empezar a pagar menos, claro, y se asegura por un tiempo bastante largo ese beneficio que tiene, digamos, que era una forma progresiva de cobrarle a los sectores más adinerados de la Argentina, que era pagar impuestos a los bienes personales. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, hay ciertas discusiones entre los economistas heterodoxos de la relevancia que tiene el impuesto a las ganancias. No te voy a decir que no lo discutimos en todos los grupos, pero hay que analizar el contexto. Entonces, lo que decimos los economistas, porque obviamente está el debate, es que en este contexto discutir la progresividad del impuesto al impuesto a las ganancias, y en este contexto no corresponde, porque va a ser una caída para la clase media, en cuanto al salario real. Entonces, en ese aspecto, la realidad, uno tiene que ponerse el impuesto a los bienes personales. Más allá, les digo, porque esto es una discusión en serio desde los grupos de académicos, investigadores, economistas, que estamos debatiendo esta problemática, porque no podemos decir no al impuesto a las ganancias. En este contexto histórico, el impuesto a las ganancias termina siendo algo que no favorece a las clases medias. O sea, vamos a tener una repercusión en la caída del consumo, caída del salario, y porque la clase media es la que va a terminar llevando un crecimiento de la economía. Los sectores populares ya están de últimas, porque si Milei quiere ganar las elecciones de medio término, algo va a tener que tirar para que la clase media lo vuelva a votar. Dani, bueno, primero, gracias por venir. Te pregunto, ¿no? Para los que no sabemos mucho de números y de economía, Milei, nos acordamos siempre que dice que en el debate, ¿no?, se presentó como un experto en crecimiento económico con y sin dinero, pero se conoció el dato de que el PBI argentino se derrumbó interanual 5,1%. ¿Qué significa que el PBI cayó 5%? Bueno, significa que el nivel de actividad en la economía argentina, el PBI, casi el 70% forma parte del consumo, y un 30%, dependiendo del tiempo o los años, es la inversión. La actividad económica, el nivel de producción ha caído, y eso es muchísimo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como una crítica, pero es lo que Milei estaba esperando. Eso es lo que también tenemos que entender. Este modelo que nosotros criticamos, aumento de la desocupación, de la línea de cae, aumenta la marginalidad, la desocupación. Sí. Esto es lo que ellos ya sabían que iba a suceder. Entonces nosotros estamos impresionados, pero en realidad el modelo va viento en popa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nosotros venimos criticando un montón de cosas que nosotros pensamos que está mal, porque nuestra visión de la economía y de nuestro proyecto de país y nuestro modelo es de una determinada manera, pero ellos tienen otra visión de esto. Para ellos este modelo está bárbaro. Este modelo funciona, la recesión es como tenía que ser, los pobres son los que tienen que estar, la desocupación va a seguir aumentando, y para ellos esto está bien. Por eso tenemos que salir de esa dicotomía: qué mal gobierno de Milei. Milei está haciendo el gobierno que está queriendo hacer, le está yendo bárbaro. ¿Cuál es su visión de la economía entonces, la de Milei? ¿De dónde viene? Él tiene una visión libertaria, neoliberal, más arraigada al liberalismo, pero en realidad la visión es que va a ser un país para pocos. Esa es la visión que tiene él. Por eso está funcionando.
Va a ser un país para poco, donde va a haber más brechas entre ricos y pobres, donde va a haber más marginalidad, más polarización de la economía, de los sectores. O sea, estamos en camino a lo que quiere Milei. Nosotros no estamos a favor de eso. Entonces, nosotros criticamos todas las cosas que Milei dice que es lo que le criticamos, es lo que son los frutos de su proyecto. Por eso tenemos que salir para mí de la discusión sí o no el déficit fiscal, la emisión. O sea, tenemos arraigadas cosas que, bueno, que ya están incluidas en digamos, en la psique de los argentinos cuando nacen, que es la emisión genera inflación, el déficit fiscal es malo. Entonces, tratar de romper con esa dicotomía y entender que el modelo que está haciendo Milei está funcionando perfectamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso va a depender de nosotros. ¿Hasta cuándo el pueblo argentino se va digamos, a soportar la desigualdad, la pobreza? ¿Hasta cuándo va a depender de hasta cuándo aguantemos el pueblo, ¿no? Obviamente no estamos igual que en el 2001, porque hay un montón, pasó el kirchnerismo, Cristina, hay un montón de cosas que no estamos igual, entonces la forma de la lectura es distinta. Eso es lo que... Claro, de hecho él hizo una bandera de la inflación, ¿no? Una palabra que está en el imaginario argentino de una forma muy negativa. Y él dice, bueno, bajé la inflación. Sí. A costa de sacarle la plata del bolsillo a la gente. Sí, yo igual pienso que el mes que viene va a aumentar. Va a aumentar. Yo estoy casi segura, pero bueno, estamos en una apuesta que estamos haciendo, yo estoy segura que va a aumentar, porque es muy difícil de sostener esto. Por eso digo que también esta aprobación digamos, de este paquete fiscal tiene también un sustento, porque ya él no puede reducir más el gasto público de lo que hizo. Entonces la única forma de generar el equilibrio fiscal es aumentando los impuestos, que es lo que siempre venimos diciendo. El equilibrio fiscal es la igualdad entre lo que se recauda y lo que se gasta. Ya él no puede bajar más el gasto, ya está al mínimo, porque si lo sigue bajando el país se le va a explotar. Sí. Entonces la única forma que tiene es aumentando los impuestos. O sea, lamentablemente acá a los que están abrochando es a la clase media, ¿no? Porque el impuesto a los bienes personales terminó favoreciendo a los sectores más adinerados. Pero bueno, es la discusión que damos nosotros desde la economía heterodoxa. O sea, sí, hay que tener las cuentas arregladas, pero no con déficit, que el déficit no sea el costo de un ajuste a los sectores populares. El equilibrio fiscal se tiene que dar con un impuesto a los ricos, con una distribución equitativa de los que más, la Robin Hood, el que más gana tiene que aportar más que el que menos gana. Entonces, eso hay que hacerlo, no digo que no hay que hacerlo, pero bueno, tenés que tener un consenso, ¿no? ¿Y el dólar? ¿Cómo va a seguir todo esto, sabes? Y el dólar o sea, si esta aprobación de la ley bases, me parece que va a terminar consolidando el proyecto de Milei en el sentido de que le va a traer los dólares, es lo que necesita Milei para poder sacar el cepo. Siempre recuerdo esto, una de las propuestas más digamos, uno de los hechos más importantes económicos que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue que cuando ganó, el 14 de diciembre levantó el cepo. Eso generó una expectativa en la gente impresionante, porque sacó el cepo. Milei sigue prometiendo y no lo puede hacer porque le faltan los dólares, que es el gran problema. O sea, el problema en la Argentina no es la inflación, es la falta de dólares. El día que entendamos eso los argentinos, estamos preocupados por la inflación, hemos crecido con una inflación superior al 100%. La Argentina creció, después del 2020, la Argentina creció su PBI, en el 2021, en el 2022, en el 2023, con la crisis que tuvimos en el campo, un montón de la sequía y todo eso, caímos muy poco comparado con lo que podía ser. Y ahora les aviso que va a ser un año catatónico. El 2024. 221-681-9751. Me gustaba esto, Daniela, que te estabas metiendo como con los mitos, si se quiere, las creencias, las cosas que tenemos arraigadas para que preparen sus mensajes, sus preguntas, sus audios para después de este tema musical, para seguir charlando con Daniela Esbatera sobre economía, modelo de Milei. Te vamos a preguntar por lo que dijiste. ¿Por qué creemos que es la inflación? Si es el dólar. Después de esta música volvemos con eso. Quinto programa de Digamos Todo en el stream de Fruta Noble. Seguimos conversando sobre economía. Dejen sus preguntas. Pepe, es tu momento, ¿verdad? Para Daniela Esbatera. Yo voy a salir un poquito de todo lo que venimos charlando de la actualidad y hacerte algunas preguntas un poco más general. Ajá. O sea, bueno, alguien decía que los temas de economía en realidad son fáciles, que hacen que no los entendamos y que
justamente para cagarnos, básicamente. Ahora, bueno, eso. La economía es fácil, es difícil, es entendible. Y después pensaba que vos también decías esto de ortodoxo, somos heterodoxos. En la idea de que entonces hay una economía ortodoxa, pensar que los ortodoxos son los liberales, ¿no es raro? Sí, bueno. O sea, porque... Sí, la grieta en economía está dividida en vez de izquierda y derecha en ortodoxos y heterodoxos. Ortodoxos son los que tienen la teoría neoclásica, que es el surgimiento de la ciencia económica con Adam Smith y el concepto de la mano invisible. Y ahí hay varias vertientes, es como todo. Claro. Dentro de los heterodoxos también es una bolsa bastante amplia, pero tiene que ver más que nada con la implicancia en las políticas económicas. Es decir, los ortodoxos son más neoliberales, sin intervención del Estado en la economía, mientras que los heterodoxos tienen intervencionismo en la economía, políticas públicas, distribución del ingreso. O sea, es como que es una dicotomía, por eso no es la izquierda y la derecha. Si vos querés, podés asociar con la heterodoxia, que es la izquierda. Lo que pasa es que a veces se equivocan, porque hay muchos, lo que sucede es que a veces los políticos terminan implementando políticas que es una mezcla de las dos. Por eso a veces no podemos... la economía y la política es difícil de entender, porque hay políticos que en la Argentina hubo un economista, un ingeniero que habló de la teoría del péndulo. Y en el año 83 escribió El péndulo argentino, cómo la economía va de la ortodoxia a la heterodoxia. Yo se los doy a los estudiantes porque, primero, que no es economista y está limpio de todo pecado, es un ingeniero que estudió, la producción, ¿no? ¿Cómo era Marcelo Diamant. Sí, Marcelo Diamant. Entonces terminamos con ese Marcelo Diamant porque está exento de, como que no estuvo en ningún lado. Y lo que hizo es la práctica de la economía. Y Marcelo Diamant planteaba este problema de que la economía va de un péndulo a la derecha y a la izquierda, o a la ortodoxia y a la heterodoxia. Pero vos analizás los gobiernos y hay gobiernos que utilizaron dos políticas, o sea, políticas heterodoxas y políticas heterodoxas. O sea, por eso a veces es difícil separar. Por ejemplo, no sé, hacia finales del gobierno de Macri, cuando perdió las PASO, sacó el IVA. Y vos decís, qué bien. Sacó el IVA, un neoclásico. Hablas por ejemplo, de Cavallo, puso el corralito, confiscó los depósitos de las clases que tienen plata en el banco. Decís, eso es revolucionario. Bueno, entonces hay que analizar el contexto, por eso siempre estamos con el contexto, no solamente la parte económica, la teoría económica, el contexto, y eso es lo que nos falta a los economistas. La crítica es que los economistas no analizamos a veces el contexto en donde se aplican las políticas y las medidas económicas. ¿Por qué dejan de lado el contexto? Porque no tenemos una formación sin la parte social. Nosotros somos agentes económicos. Por eso Milei se hizo muy viral el último mes cuando dicen, si se están muriendo de hambre estarían muertos. Exactamente. Por eso es esa respuesta. Son agentes económicos. Yo aprendí a decir sujetos y actores en la Facultad de Trabajo Social y en la Facultad de Humanidades, porque yo decía agentes económicos, las familias son agentes económicos, las empresas y los pibes no... Te tuve que cambiar mi vocabulario para que ellos entendieran que son sujetos, son actores. O sea, toda esa forma que uno tiene de explicar la economía, la tenemos desde que entramos a la facultad, nuestro vocabulario es diferente al de las ciencias sociales. Por eso los economistas terminamos, me hago cargo de eso también, de no entender a veces lo que sucede. Por eso para mí los sociólogos, siempre los digo, son los que despegan en el palo, o sea, son los que en realidad tendrían que interpretar mejor las políticas económicas, están más preparados. ¿Y es tan revolucionario lo que está haciendo Milei que hasta osa decir que le van a dar el premio Nobel de Economía? No, esto ya lo hemos implementado en el gobierno de Martínez de Oz, lo hizo con Domingo Cavallo, lo hizo Macri, o sea, todas estas políticas estos modelos ya fracasaron. Fracasaron en el sentido de que no son sostenibles en el tiempo para los países latinoamericanos, porque siempre los países latinoamericanos somos el conejito de India de un montón de modelos. Siempre cuento esto, que Milton Friedman viajó a Chile cuando Pinochet hizo el golpe de Estado para implementar las políticas. Milton Friedman vino a la Argentina, no se sabe si bajó o no bajó, nadie se sabe nada, 19 de abril del 76, 20 de abril, y después se fue a Chile. En Chile le hizo el plan económico a Pinochet. Cuando bajó a la Argentina no se sabe qué hizo Milton Friedman. Y además la Universidad Católica Chilena tenía un grupo de economistas que se formaba con Milton Friedman. O sea, nosotros también tenemos acá en La Plata, muchos colegas, compañeros míos, son economistas
Sturzenegger, López Murphy, son economistas que sus hijos viajaron y se formaron en Estados Unidos, ¿no? Pero te quiero decir que esa mirada de la heterodoxia y la ortodoxia está vigente más que nunca. Y los modelos ya se han implementado y no han funcionado porque digamos, hasta que el pueblo aguanta lo que puede, y cuando no aguanta, sucede lo que sucede. Hace un tiempo decías que, bueno, el modelo de este gobierno para él es exitoso. Sí. Porque es justamente lo que quieren. ¿Dónde lo ponemos a Caputo, entonces? Como el rockstar que dice Milei. Caputo es increíble ayer diciendo que iba a sacar las LELIQ. Cuando ellos fueron los que inventaron las LELIQ. O sea, hay veces uno tiene que resguardarse su estado de ánimo, ¿no? Porque yo a veces no puedo escuchar cosas que digo, hay que escucharlo, porque lo tengo que escuchar, lo tengo que escuchar. Pero a veces no puede ser que este tipo ahora quiera sacar las LELIQ cuando el que la implementó... ¿Qué es las LELIQ? Las LELIQ son los pasivos remunerados. ¿Qué son los pasivos remunerados? ¿Por qué se llaman pasivos? Porque cuando uno deposita la plata en el banco, para nosotros es nuestro ahorro y es nuestro activo. Claro. Pero para el banco es una deuda que nos va a tener que pagar. Y remunerado porque hay un interés que vos tenés que recibir. Entonces se llaman pasivos remunerados por eso. Esos pasivos remunerados los bancos los tienen ahí y les brinda un interés para que se pueda hacer el proceso de emisión. A veces uno se confunde que solamente la emisión es imprimir billetes. Sí. Y hay varias formas de que el Banco Central genere una variación primaria, se llama. Una son las LELIQ, otra es la compra y venta de dólares, que ayer lo dijo Caputo, comprar y vender dólares para inyectar dinero y sacar dinero de la economía sin necesidad de imprimir billetes con la monedita. El banco puede regular la entrada y salida de dinero comprando y vendiendo dólares, haciendo operaciones, bonos de la deuda. Es una forma que es legal, ¿eh? Sí. Pero no imprimís billetes como no mandás a imprimir, porque la gente, además, yo me imagino que la gente, eso que hizo Martín Tetaz, que sacó la maquinita y disparó. O sea, es otra forma que tiene el Banco Central de hacer política monetaria. Una es imprimir billetes con la maquinita y otra es hacer la variación con estas tres que te digo, compra y venta de dólares, compra y venta de bonos, y la otra que no se utiliza mucho, pero que la ha utilizado el gobierno de Axel Kicillof y de Cristina, es la tasa de redescuento, que es la tasa interbancaria. ¿Vieron el Procrear? Cuando uno subsidia la tasa, baja la tasa. Sí. Eso también genera mayor dinero en circulación en la economía. Si vos tenés una tasa muy elevada, la gente no va a salir a usar el dinero porque endeudarse es caro. Si vos bajás la tasa, salís a... Entonces, son herramientas de política monetaria legales que tiene el Banco Central para poder aumentar o disminuir la variación primaria de dinero, porque no es que se imprime. La gente está convencida de que solamente es impresión de billetes. Bueno, hay otras formas. Y una pregunta, Dani, porque las discusiones de economía, generalmente, me imagino, la economía más clásica tiende a separarla de la política. Exacto. Va la economía por ahí, los números por acá, y la política va por allá. Y en esa división se generan algunas como líneas rojas, como por ejemplo, ¿está mal emitir dinero? Claro. ¿Está mal emitir dinero de por sí o depende del contexto? ¿Cómo depende del contexto, depende de la teoría. Keynes era un amante al déficit. Cuando Keynes le hace el programa a Estados Unidos, hace el New Deal, que son las políticas que implementa Estados Unidos asesorado por Keynes, una de las críticas que le hace Keynes a Roosevelt es: no hiciste tanto déficit como yo te dije. Si hubieras hecho más déficit, hubieras salido más rápido de la crisis de lo que saliste, le dice a Estados Unidos. Para Keynes la política monetaria era fundamental, que el Banco Central intervenga en la economía, que imprima billetes, que regule las tasas. ¿Qué es lo que está en discusión hoy? Hoy se discute, por ejemplo, si el Banco Central tiene que ser o no independiente del poder político de turno. Sigue en discusión eso, cuando en realidad es un instrumento de política monetaria, que el Poder Ejecutivo tiene que tenerlo para poder hacer política, pero está en discusión eso, como que se piensa como decir que la justicia es independiente. Bueno, está en discusión. Pero ¿Y desde cuándo es autónomo el Banco Central? No conozco, hay solamente 10 países que no tienen Banco Central, la mayoría de los países tienen Banco Central, que imprime billetes, y los países que no tienen Banco Central son colonias de otros países, de Francia, de Inglaterra, son colonias que no dependen de la política monetaria, o la política económica depende de los países que son administrados por eso. O sea, el Banco Central es indispensable en todos los países. ¿Hay oficinas del Fondo Monetario Internacional en nuestro Banco Central hoy funcionando? Sí, que se fueron cuando Néstor Kirchner había pagado
las reservas. Un hecho histórico, que siempre lo digo en clase, porque nosotros como economistas nos quedamos... no lo podíamos creer, porque nosotros veníamos con el cassette de la facultad de que el Banco Central... El profesor que me dio clases a mí en moneda, crédito y bancos había sido presidente del Banco Central en la dictadura militar. A mí me dio clases Salama. Entonces la formación nuestra, cuando viene, y cuando Néstor Kirchner hace eso, nosotros... ¿Viste cuando te quedás... no tenías que, no ¿qué pensás en de libro. eso? No sabemos, no estaba en ningún libro, no sabíamos qué pensar. Ojo que Lula también lo hace, ¿eh? Lula lo hace Brasil y Argentina lo hacen con una diferencia muy poca al mismo tiempo. Con Lula, en Brasil subieron las acciones, bajó el riesgo país, tiraban, descorchaban los brasileros. Acá en la Argentina cayeron las acciones, el riesgo país subió. O sea, en dos políticas iguales, Argentina fue un caos. Y además lo corrían por izquierda y por derecha. Me acuerdo que la izquierda también criticaba que no había que pagarle al Fondo Monetario, y las derechas de por qué había que honrar las deudas. O sea, era muy bizarro todo. Y nosotros ahí dijimos, bueno, hacemos un grupo de reflexión, porque no teníamos una teoría económica y nada que nos diga... No, era un hecho histórico. ¿Y llegaron a alguna conclusión? Sí, que fue lo mejor que hizo. Cuando vimos que se fue a la oficina, tengo varios compañeros que trabajan en el Banco Central, y que se fue a la oficina, nos pusimos contentos, y después vimos cuando volvió en el 2018 o sea, cuando se volvió con Duhovne. Claro, cuando Duhovne volvió a la oficina, y está la oficina en el Banco Central. ¿Qué hacen? ¿Supervisan Chequean todo, sí, tiene... Claro, porque uno se entera de la noticia del fondo, bueno, cuando hay alguna reunión, Milei se reúne con George Eva. Están ahí supervisando mes a mes, haciendo un monitoreo, y no van al Ministerio de Economía, eso es lo más loco, van al Banco Central, ¿no? Bueno. Yo pensaba, vos decías, esta política puede aguantar hasta que el pueblo la aguante. Pero, ¿qué onda, no sé, los industriales nacionales, las pymes? Bueno. O sea, es una política que también los destruye. Sí, yo digo eso porque siempre pienso que la clase media lo pienso también como docente universitario, que la universidad también es una de las primeras que también marca los puntos críticos, ¿no? de todos los planes de gobierno. La universidad siempre estuvo a la vanguardia. Entonces digo que los que más resto tienen para salir a pelear son la clase media, y estoy hablando de la clase media asalariada, sindicalizada y agremiada. No estoy hablando de la clase media cuentapropista o la clase media que está en la informalidad, porque también es verdad que pasa, sino que estoy hablando de sectores que en la Argentina hoy tienen un salario, están agremiados, están sindicalizados, son los que siempre salen a pelear por un mayor salario. Hoy cobramos los docentes universitarios el aguinaldo, y es en realidad el sueldo que teníamos que estar cobrando hace 3 meses. O sea, hoy cobramos el sueldo más el aguinaldo. Es nuestro sueldo que 50% se devaluó. Entonces voy a decir, es increíble. Hoy, entonces, este es lo que tendría que estar cobrando hace 2 meses, claro, por lo menos. Y bueno, entonces, ¿hasta cuándo vamos a resistir? Y hasta que nos dé. Cuando no nos dé, haremos lo que tenemos que hacer. El barón de Rothschild dijo 1800, dame el control de la moneda de un país y no me importa quién haga sus leyes. ¿Por qué es importante tener el control de la moneda, que un país tenga moneda propia? Te da soberanía, te permite poder generar una distribución del ingreso en función de lo que hacer una política monetaria, política fiscal, política monetaria, política de distribución del ingreso. Lo vimos en la pandemia. En la pandemia la Argentina imprimió un montón de dinero, como hicieron todos los países. Uh-huh. O sea, no teníamos ni plata del Fondo Monetario Internacional, porque ya le habíamos perdido todo y estábamos haciendo la reestructuración. Ni plata de los fondos de inversión, que también Guzmán estuvo todo el año tratando de cerrar esa reperfilación de deuda que debíamos. Entonces, toda la pandemia sobrevivimos gracias a la emisión de dinero. O sea, le dimos un montón a la emisión de dinero. No solamente nosotros, los países del mundo. Entonces, yo pienso que hay que modificar, soy una militante de las causas que hay que explicar la economía desde muy pequeños, porque era como que se puso de moda, ¿no? Explicar economía, sino que realmente explicar las teorías económicas y esto de la emisión. No puede ser que los pibes del secundario piensen que la emisión de dinero genera inflación y no saben toda la teoría. El otro día le expliqué Milton Friedman, se llama la metáfora del helicóptero, que hay personas en una isla, vienen en un helicóptero,
tira una cantidad de dinero, esas personas no pueden salir de las islas, esas personas ganan los mismos ingresos y tienen las mismas preferencias, no se puede aumentar la producción y cuando viene el helicóptero tira la misma cantidad y todos agarran uniformemente la misma cantidad de dinero, cosa insólita. ¿No? Bueno, esa es la metáfora de... Entonces, cuando yo le explico que esa es la metáfora, dice, pero Milton Friedman no piensa igual que Milei. No, Milton Friedman Milei es un amante de Milton Friedman, pero ¿cree en esto? Claro, cuando le explicas que está en una isla, que no hay contacto, que no pueden venir personas de afuera, entonces esa emisión de dinero generada por helicópteros genera que aumenten los precios porque no se puede aumentar la producción. Entonces esa es la metáfora. Entonces te miran y dicen, bueno, no, esto no puede ser cierto. Entonces por eso que dijo, el otro día lo escuché a Milei que hablaba del óptimo Pareto. Yo digo, pobre. Habla difícil, Milei. Es difícil gente, seguirlo. Es microeconomía avanzada. O sea, ni siquiera es macroeconomía. Entonces, con todos estos supuestos, las personas ganan lo mismo, son iguales, no tienen diferencia. Esto que te digo de agente económico. Los agentes económicos son iguales, ganan lo mismo, no hay división sexual del trabajo, no hay racismo, un montón de cosas que la sociología, por suerte, ve esos problemas, ¿no? Dijiste que el problema no es tanto la inflación, sino que nos faltan dólares. ¿Cómo puede entonces prometer Milei la dolarización? Bueno, es una de sus grandes promesas. Está esperando que se implemente el RIGI, está esperando eso para que ingrese. ¿El RIGI es para dolarizar? Yo pienso que sí. Para dolarizar y para sacar el cepo. ¿Y qué es resumido el RIGI? Es como pasamos a ser un país donde vendemos nuestras materias primas, nuestros recursos naturales no renovables, a cambio de ingresos de divisas, que va a tener un límite, pero ¿qué le importa a Milei? Si Milei tiene una expectativa, él está haciendo algo para pasar a ser después un economista del premio Nobel. Él dijo, termino y me voy, digamos. Claro, él está haciendo esto para quedar ahí plasmado como el economista mileniano y salir en las revistas importantes y demás. ¿Y qué es dolarizar la economía? Dolarizar es depender exclusivamente de la entrada de divisas, que yo siempre digo que en nuestro país la única forma genuina de que ingresen divisas es exportando, y ahora lo que exportamos es casi en un 60% son materias primas, tiene que ver con la soja, la carne, el aceite. Entonces, esa dependencia de nuestra estructura productiva, que es el sector agroexportador, pero nuestra forma de consumo es, como la vemos las computadoras, los celulares, ir a recitales, depender digamos, del dólar, porque esto no se produce acá, o se ensambla acá. Necesitamos bienes para que se terminen de ensamblar. Esa diferencia en esa estructura productiva hace que cuando nosotros crezcamos como sociedad con un gobierno populista, lo primero que nos van a faltar son dólares, porque no tenemos industria nacional. Estamos hablando con Daniela Sbatella sobre la economía, el gobierno de Milei, distintos mitos y creencias que hay alrededor de esto que a veces tanto nos cuesta entender. 221-681-9751, el número de WhatsApp de Fruta Noble, donde pueden dejar sus consultas, aportes, opiniones. Yo te iba a preguntar, más allá de los debates de Milei, ¿cuáles son las discusiones económicas o de proyectos que hoy hay de este lado de la patria? Un montón, digo, a veces, yo te digo lo que veo, ¿no? En el debate público, en el post-gobierno, aparece como el debate Guzmán, Culfas y el kirchnerismo. Aparecía así, digamos, pero ¿qué se discute? No, una de las discusiones que hemos tenido es, ¿queremos reprimarizar la economía y ser un país exclusivamente agroexportador y ser el supermercado del mundo? Lo discutimos entre economistas progresistas heterodoxos. ¿O realmente queremos hacer un país donde tengamos una industria nacional? Porque son discusiones que se dan por la coyuntura porque para poder industrializar un país no lo haces de la noche a la mañana, necesitas un tiempo prudencial. Uh-huh. Entonces, esas discusiones se dan. ¿Qué hacemos mientras nos desarrollamos? La Argentina tiene, a diferencia de otros países de América Latina, la universidad pública. Sí. Entonces, eso te permite tener una capacidad gerencial, capacidad de innovación, tecnología que no tienen otros países de América Latina. Entonces, la Argentina podría tranquilamente generar espacios de innovación tecnológica enfocados en el sector industrial. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? ¿Qué es lo que nos falta? No tenemos industria nacional porque no nos alcanza para nuestra forma de vida globalizada. Viene a cantar Luis Miguel. Ahora viene... ¿quién es el que viene? Paul McCartney. Paul McCartney.
Paul McCartney se lleva, les digo, pagamos los 90.000 pesos la entrada, la más barata, pero Paul McCartney se lleva $. Entonces nuestra forma de consumo, claro, nosotros pagamos en 3 cuotas sin interés con la promoción, no nos damos cuenta en nuestra coyuntura cotidiana que esos son salidas de divisas. Entonces viene Paul McCartney, ¿cómo no lo vamos a ir a escuchar? Chao, se van los $. Vamos a comprar a Carrefour y a Walmart y al supermercado porque nos encanta comprar. Las ganancias de esas empresas se las llevan en divisas, se nos van los $. Entonces digo, el problema de la Argentina no es la inflación, el problema de Argentina es que nosotros, nuestra forma de consumo y nuestra producción interna no tenemos industria nacional. Entonces los dólares se fugan. Si Milei llega a encontrar los $, como lo hicieron en la convertibilidad consiguieron los $, vendiendo las empresas. Si se llega a conseguir los $, y bueno, Milei puede aguantar 8 añitos más. Pero ahí perdón, ¿no? Más allá de eso, hoy, porque hoy los dólares no están en este momento, independientemente del RIGI, de lo que sea, hoy los dólares no están. Es verdad. Parece que después de la ley bases, en vez de generar como decir, bueno, che, estamos contentos, fue, che, te estamos pidiendo más. Y todo indica, digo, el informe del fondo y demás, que le piden que devalúe, que... Bueno, eso, o sea, yo hoy pensaba, si eso pasa, hoy la única variable que él puede decir de economía más o menos le funciona, que es que bajó un poquito la inflación, se le termina hasta esa variable. 2 variables me parece que son en que él las ve como importantes, que bajó la inflación, que alcanzó el equilibrio fiscal, pero los exportadores no están liquidando $, y es un problema, porque está a este momento de liquidación y no lo están haciendo. Están esperando la devaluación. Exactamente, entonces... Tampoco es que les está yendo. O sea, él tiene 2 caballitos. La inflación, que para mí el mes que viene va a subir. El equilibrio fiscal, que no sé hasta cuándo lo va a poder aguantar. Por eso digo que esta reforma estructural le viene bien. Pero si no liquidan los exportadores, va a tener un serio problema con divisas. Pero ¿y a quién le va bien en este tipo de economía entonces? Porque nombraste que no están contentos los exportadores. Esto del impuesto, bueno, seguramente una especie... El RIGI es como un blanqueo de capitales que uno puede traer $, sin justificar eso. O sea, un 1% de la población. O sea, hay sectores que confían en esto y van a traer algunos $, que están por ahí. Hay muchos sectores empresarios que están esperando la reforma laboral, ¿no? Exactamente, la reforma laboral que totalmente perjudica a los sectores más que nada que no están conveniados. Y eso por eso digo, fíjate esto que venía diciendo, la diferencia, la grieta entre los trabajadores que están registrados, asalariados, que están agremiados, que están sindicalizados, con la grieta les conviene a este sistema un país donde haya informalidad, donde no tenga sindicatos, donde no tenga relaciones laborales ni nada por eso. O sea, estamos en un momento de transición. ¿Para qué lado sale esto? Y va a depender de las luchas que tengamos que enfrentar nosotros como trabajadores, ¿no? Y estaba leyendo, ¿no? Sí. Que charlábamos al inicio. Cayó el consumo, más del 5%. Cayó Cayó la inversión, más del 20%. Cayó la producción, cayó el PBI. Pero esto lo charlábamos en programas anteriores en relación a los jóvenes, de cómo hoy se está instalando mucho esta cuestión de, o sea, como no hay trabajo, como las apuestas deportivas, ¿no? Sí. Hacer plata por las apuestas o hacer plata con las aplicaciones de comprar acciones. Justo das en el palo porque en el Liceo Víctor Mercante la semana que viene íbamos a hacer una salida educativa y me dijeron se suspendido todo, cuarto, quinto y sexto van a tener una charla de formación de ludopatías porque evidentemente los jóvenes creen que la plata es fácil. Es más, hay muchos que están estudiando económicas por las cuasimonedas, o sea, se cambió. Antes era estudiar economía, un solo alumno una vez me dijo que estudiaba economía para ser multimillonario, pero ahora estudian ¿Sos multimillonario, Daniel? No, pero bueno, yo todavía no estoy, porque yo lo sigo, pero estoy buscando a ver si llegó, porque si yo voy a seguir económicas porque quiero ser multimillonario. Pero ahora hay un cambio de por qué los chicos estudian económicas. Estudian por las monedas, todas las cuestiones digitales, todo eso está en juego y ha cambiado la formación de los que, o sea, las miradas de los que estudian económicas. No, yo estudio económicas porque el desarrollo, el subdesarrollo, la pobreza. ¿Y es posible un no país... el bien común. Claro. ¿Es posible un país con menos industria y menos producción y más apuestas, inversiones en la bolsa? No. Un país para pocos. Sí, es un país para pocos.
Es un país dicotómico, un país donde haya más pobres, más ricos y haya diferencias, polarización, decía Zunkel, polarización interna y polarización internacional. Eso es lo que creo que es el modelo de Milei, que tenemos que entenderlo así. Nosotros vemos el consumo y nos cayó esto, cayó el consumo de carne, cayó el consumo de leche, nos hacemos mala sangre, pero está funcionando, así lo quiere Milei. Es lo que dijo que iba a suceder y está sucediendo. Dani, yo pensaba, hace un rato hablábamos de industrializar, de las condiciones. ¿Por qué hay empresarios nacionales que bancan este modelo cuando efectivamente los puede perjudicar? O sea, me genera la pregunta de ¿qué onda la burguesía nacional? ¿Existe una burguesía nacional? Ahí te tengo que contestar como un sociólogo y no como un economista. Creo que existe el antiperonismo muy arraigado y entonces hay cosas que son ideológicas y que por más que vos le digas en la práctica a personas que votaron a Macri, no te vuelvas a cometer el mismo error, no lo vuelvas a votar a Milei y lo vuelven a votar. Es una cuestión de más un estudio sociológico que económico, para mí. Porque yo no le encuentro una explicación económica. No es que todos los actores son racionales. Claro, exactamente. ¿Sí? Para la ortodoxia, el agente económico es un ser racional que toma decisiones en un mundo racional y el modelo se aplica. O sea, no nos podemos equivocar. Y yo pienso que ahí es donde le pifia la teoría. Es difícil igual, Seba lo vas a ver decir mejor, respecto de, no pensar, cuando vota, se dice que el argentino vota con el bolsillo, o sea, vota por su cuestión más individual. Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué dicen nuestros oyentes también, nuestros viewers oyentes. Como va, Fruta Noble, buenos días, cada panza. Para cumplir con la consigna, sí, yo si tengo que hacer algo el día de mi cumple lo hago. Más que nada si cae el día de semana, pues tampoco puedo hacer mucho más. Está bien. Igual yo cumplo en vacaciones. Así que en general, pero me ha tocado rendir parciales o juntarme o hacer cosas y tener que militar. Está medio dormido. Pero bueno. Valento. Y después tengo una duda sobre economía, a ver si me pueden orientar un poco. Desafío para Daniela. Porque, por un lado, esta posición que toma Milei de decir, estudia procesos que se dan con gente de clase media, como que contextualiza demasiado todo esto, que es difícil de aplicar a grandes estructuras sociales, me parece, como un modelo que eso después puede ser cierto o falso, pero no puede ser aplicable porque hay muchas variables que faltan. Digo, no se trabaja en economía, pienso yo por ahí. Nosotros en física también, cuando estudiamos algún proceso, que vos estudias el movimiento. Bueno, el movimiento, una partícula, sin roce, bla, bla, bla. O sea, contextualizás un montón para hacer un análisis muy simple. Ayuda a entender un montón de cosas. Y después lo vas complejizando. Le pones variables, le pones cosas. Eso no se puede traspolar. Digo, decir, un análisis con persona, clase media, bla, 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 bla. Bueno, y agrego esta variable, y agrego esta variable para crear un modelo, ¿no?, que pueda trabajar con estas cosas. Eso no se hace, o se hace poco, o son otras corrientes. Digo, no sé cómo funciona. No, seguro, sí. Yo pienso que hay economistas que hacen eso. Pero... Es decir, para resumir, que van incorporando, si te entendimos bien, si van incorporando variables sí, para hacen, complejizar la situación. Es difícil la coyuntura argentina, y esto que vengo diciendo, cuando uno aplica un modelo que viene del Fondo Monetario Internacional y cada país lo analiza de distinta manera y lo vive de distinta manera, y también en los momentos históricos. O sea, no estamos... Esto se aplicó en el 2001, o se aplicó con el gobierno de Menem y duró 10 años, pero veníamos de una dictadura militar, de una hiperinflación impresionante, y si aplica esto ahora, no sé cuánto puede llegar a durar, porque también vivimos procesos y nosotros no estamos igual que antes. Tenemos algún líder, tenemos una organización del peronismo, estamos en distinto. Entonces, aplicar variables como si fuésemos un ratoncito de experimento es la falla de los neoclásicos para mí. La falla de los neoclásicos es que implementan modelos pensando que se pueden aplicar en todos lados, y cada país
cada sociedad es distinta y cada individuo es distinto. Eso es lo que por eso no lo podemos hacer repetido. Si no, serían las ciencias naturales, digamos. Claro. Te voy a hacer casi la última pregunta, Daniela. Acá en provincia de Buenos Aires, bueno, se utiliza mucho el banco de la provincia para determinadas políticas que, por lo menos acá en esta mesa, y se ve porque es la fila de los fines de semana, los sábados. Eso, con el recorte que viene haciendo el gobierno nacional a las provincias, ¿se puede terminar en algún momento? ¿Tiene el Banco de la Provincia algunos instrumentos para seguir manteniendo esas políticas? Sí, yo pienso que eso es fundamental y nosotros como bonaerenses y platenses no nos vamos a dar cuenta por ahí, o sea, vamos a tener impacto en las políticas de Milei, pero estamos con un gobernador que digamos que tiene, la tesis de acto de adquisición fue sobre Keynes. Entonces, por un lado tenemos las políticas restrictivas y ortodoxas de Milei, pero por otro lado tenemos un gobernador donde hace obra pública, donde hace políticas de distribución de ingresos. Entonces, nuestra provincia va a tener los impactos de Milei, pero van a estar como en menor medida menos intensos por estas políticas que Es decir, por ejemplo, la secundaria 70, ¿no? Diagonal 73 y 47, que tiene su obra parada porque obviamente es obra pública, está frenada. Bueno, vos decís que por ahí va a tardar más esa obra. Exactamente. Y va a haber... O vamos a tener un día menos de cuenta DNI, antes era sábado y domingo, lo tenemos solo los sábados. Obviamente porque va a estar restringido, pero te quiero decir, nuestro impacto como provincia no va a ser lo mismo como otras provincias que son los dos libertarios. Ya les digo, o sea, y eso va a generar un problema porque va a generar provincias ricas en el sentido, nosotros vamos a estar no tan mal como otras provincias. Claro. Porque obviamente tenemos un gobernador donde va a hacer obra pública, donde va a tener políticas de resorte que van a impactar a los sectores populares si fuéramos todos libertarios. Entonces nosotros no lo vamos a sentir, pero no en la misma intensidad que provincias que van a estar en peor situación. Claro, pero eso nos lleva como un desarme nacional. Polarización. Provincias ricas, provincias pobres, personas ricas, cada vez más distancia. Entonces, cuando viajemos a otro lugar, que antes nos parecía que la diferencia no era mucha, la diferencia se va a empezar a notar en función del gobernador, en función del intendente. Eso es lo que va a pasar. Claro, va a cambiar por completo. Nos quedan un minuto acaban de pasar de las 12 del mediodía. Daniela, siempre... Tenemos, algunos saludos, Santi, ¿no? En el chat. Es verdad, te lo tenemos que leer. Francisco Bernaza dice grande Dani. Joaquín López Varela te pone un corazoncito amarillo. Brenda que pone todos especulando, confiemos en el capital. Me parece que está medio complicado. Bueno, este programa se llama Digamos Todo, Daniela, así que es tu momento final para decir todo. Bueno, gracias por la invitación, los escucho cada tanto porque me falta la parte de la geopolítica de Sebastián con los chinos. Creo que los chinos vienen creciendo y nada, creo que hay que resistir hasta ahora viene funcionando bien el modelo y va a depender de la tolerancia que tengamos como pueblo argentino para ver cuánto duran estas políticas. O sea, no podemos decir cuánto, pero va a depender de nuestra organización y nuestra resistencia, ¿no? Y siempre esto, la diferencia entre los sectores asalariados, registrados, sindicalizados, que justamente la reforma laboral fue por ese lado, para sacar esos derechos, y bueno, son los que generalmente la clase media, son las que generalmente salen a la lucha de conquistar nuevos horizontes y cambiar un modelo progresista, popular. ¿Cuántos temas que hemos repasado con Daniela Sbatela, docente, economista de distintas universidades y facultades de acá también de La Plata? Gracias por venir. No, por favor. Lo van a poder ver de nuevo en nuestro canal de stream. Se tienen que suscribir. Estamos cerquita de los 180 suscriptores. Los necesitamos, lo hacen ahí. Todo lo que nos puedan dar una mano con el imperio Zuckerberg. ¿No? Me gusta, seguir, compartir, pasar a ser un amigo o una amiga, nos viene bien. Así que si lo pueden hacer, es gratis, como dice Seba. Así que nos queda una hora más de Digamos Todo. Se quedan prendidos con esta música.